Con su permiso, querida presidenta. Adelante, compañero diputado. Señores diputados, la realidad nos exhibe, la realidad nos desnuda. Desnuda a una clase política decadente y también desnuda cómo están las prioridades en la nación mexicana y en nuestro estado. Para el gobierno federal, su prioridad era y será la reforma energética. Inversión privada, nacional y extranjera en la industria petrolera. Hasta ahí. Yo me pregunto, ¿por qué encargarle a los privados la generación de bienes públicos? Pero bueno, no me voy a desviar mucho. Para las oposiciones hablaban su prioridad, la reforma política, lo que hemos hablado siempre, el refrito, pero lo voy a volver a refritar, volvemos a acordar. El órgano electoral nacional, cuestiones de equidad de género, reelección de legisladores, etcétera, etcétera. Esas eran las dos prioridades. Pero se nos olvidó algo, o a ellos, los que están arriba, de que este pueblo de México está agraviado, de que este pueblo está en hartazgo, de que se respira la corrupción, pero también su hermana, que es la impunidad. Y eso ha sido una prioridad para una gran parte del pueblo. Se anuncia a nivel federal, se anuncia un sistema nacional anticorrupción. Hasta yo no ver a alguien en la cárcel, para mí será demagogia o serán dudas. Pueden ser, como dije anteriormente, de mi partido, los que hayan sido rapaces y voraces, por mí no hay ningún problema. Yo no soy de la mafia y no soy cómplice de nadie. Y también los de ustedes, etcétera, etcétera, para no entrar en detalles. Y les recuerdo que la corrupción del gobierno, de los gobiernos, siempre empieza por la corrupción de los principios. Se empiezan a olvidar de las promesas. Después empiezan a meterle mano al cajón de manera impune y después se olvidan de todo y más de la Constitución. Ahí es donde empiezan a torcer las cosas, compañeros diputados. Hay voces que dicen que una voz, ya dije su nombre, no le voy a hacer propia, bueno, sí lo voy a decir porque yo hablo en línea recta. Ahí decía Miguel Ángel Yunes que la propuesta del gobierno llegaba tarde. Bien, luchar contra la corrupción y contra la impunidad nunca llega tarde. Para eso estaría muy bien, nunca lo alcanzará la justicia, protegido por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Yo lo digo con todas sus letras, no me importa, lucharé toda mi vida. Pero miren, decía el politólogo Samuel Huntington que lo que importaba en los gobiernos no era qué tipo de gobierno se tiene, sino el grado de gobierno con que se cuenta. Hablaba de un criterio de institucionalidad y decía, ¿cómo lo podemos lograr? Cuando existan organismos especializados, porque el sistema político más simple es aquel donde manda un solo individuo. Entonces, la primera propuesta que yo haría, como decía mi compañero Ciro, como producto humano se puede corregir para estar muy bien nosotros como Congreso, desde luego. Yo propongo, señores, que esta Fiscalía contra la Corrupción no esté dentro de la Fiscalía General del Estado, que sea un órgano aparte, que esté libre de las presiones burocráticas entre los subordinados y el jefe. Digo, conozco mi estado bastante, que no tenga ese problema, pero sobre todo que esté ajena a la lucha partidista. O sea, un verdadero SAR anticorrupción. Esa es una propuesta que haríamos. ¿En qué la sustento? En lo que dije anteriormente. La corrupción es un problema estructural de la nación mexicana desde la colonia, desde el diezmo que cobraba la iglesia y el virreinato. Entonces, es estructural, igual que la desigualdad. O sea, no nomás es una moda. Nuestro modelo democrático, o la democracia en el mundo, siempre tendrá un tipo ideal. Es un tipo ideal. Y bueno, ¿y qué mexicana? Pues son los vacíos de poder.
los vacíos de Estado que tenemos, desde los monopolios televisivos, los sindicatos rapaces, las familias de la cúspide económica, los poderes fácticos. ¿Y saben cuál es el verdadero problema y el verdadero riesgo? Que pone un problema de seguridad nacional y de seguridad humana, y les voy a explicar por qué. Se dice cuándo es un problema de seguridad nacional y cuándo no, cuando ese problema rebasa las capacidades institucionales del Estado, como antes lo fue la delincuencia, que había delincuencia, hoy se desbordó, vergonzosamente también la corrupción política, porque todos los días, a todas horas, vemos casos de corrupción y no pasa nada. Entonces es un problema para la seguridad nacional porque debilita el entramado institucional de México, debilita la confianza y debilita la legitimidad, pieza fundamental para la gobernabilidad democrática. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro precario arreglo democrático se caracteriza por esa ambigüedad. Unos quieren reconstruir la presidencia imperial y otros quieren que siga los vacíos de Estado. Decía Manuel Camacho Solís, que en paz descanse, que nos hacía falta más Estado, más gobierno, pero a la vez control constitucional y popular de ese Estado. Lo resumiría así: pasamos de la dictadura perfecta al desmadre perfecto, perdónenme la palabra. La rendición de cuentas, señores legisladores, es el verdadero desafío y el núcleo duro de la democracia mexicana. Cuando mi partido mandó 70 años, el presidente de la República podía llamar a cuentas a todos los actores políticos, pero nadie podía llamarle a cuentas al presidente de la República. Hoy, en siglo XXI, hablando de democracia, de cambio climático, de todas esas cosas que vemos tan lejos y tan cerca. En este siglo XXI no se puede llamar a cuentas al poderoso, y lo vengo a sostener. No se puede llamar a cuentas al que tiene el poder económico. Por eso siempre lo he dicho, parecemos que somos una república simulada, totalmente. Como segunda opción, para evitar la improvisación legislativa, las ocurrencias, como lo dijo bien el diputado Agüed, debemos de ver las voces que están autorizadas. Miren, Edgardo Buscaglia es una voz autorizada para hablar los temas de seguridad, de corrupción, de impunidad. Bueno, él que nos dice acerca de la corrupción, palabras más, palabras menos, dice: de nada sirve un sistema anticorrupción, de nada sirve la lucha contra la corrupción si no se tienen unidades de investigación patrimonial autónoma dentro de los gobiernos. Entonces, la Fiscalía separada de la General del Estado, una Fiscalía, tener un verdadero SAT, pero que contara con una unidad de investigación patrimonial, porque resulta que nada más tenemos donde está el Basbas ese, ¿se acuerdan? Que está en Hacienda, el de la unidad de inteligencia final, el del caso Polet, para que me entiendan. ¿Sí? Bueno, solo se persiguen delitos financieros, pero no tenemos estructuras para perseguir los delitos de la economía real, las propiedades, los terrenos, los yates, etcétera, etcétera. Por eso él recomendaba 32 unidades de investigación patrimonial y una federal para ver esos casos de corrupción. Pero todo esto pasa, señores, por el uso patrimonialista del ejercicio del poder, que viene, desde luego, y siempre se lo desde la corona. Lo que es mío es de mi familia y de mi círculo, así cortesanamente ha sido México, siempre, y no va a pasar nada. Por eso tengo mis dudas, y si en verdad tenemos esa voluntad política, haríamos esa verdadera unidad. Ahí yo vería que se daría esa voluntad política, pero bueno, yo todavía no la veo. Y termino con la siguiente reflexión. Miren, allá en Guatemala, un país vecino de nosotros, se pudo deponer al presidente y al vicepresidente. ¿Qué existió ahí? Un gran nivel de hartazgo, como ahorita lo hay en México. Un gran nivel de hartazgo, dispositivos legales
instituciones, voluntad política, pero lo más importante, la movilización popular. Entonces, saludo este sistema anticorrupción, pero siempre, como lo dije anteriormente, cuando las leyes fallan, cuando no hay voluntad política, cuando se tienen los dispositivos legales y no pasa nada en este país, siempre vendrá una nueva clase dirigente. Todavía este país, señores diputados, hay gente decente que se pueda creer. Todavía tenemos esas fuerzas morales para dar un alto a la corrupción y a la impunidad. Gracias, señores.